Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este maravilloso encuentro que vamos a tener de carácter nacional, internacional, este encuentro que hemos denominado ETC, Entre Todes Construimos. Y vamos a hablar sobre patrimonio, sobre cultura, sobre arte, y durante estos 3 días vamos a estar con variados exponentes para dialogar cómo entre todos juntos hemos podido construir y hacer cultura para nuestra comunidad y nuestro territorio. Y para comenzar, queremos darle la bienvenida, por supuesto, en este encuentro a todos ustedes que nos van a seguir a través de las redes sociales, de los espacios asociados a la red Taquini, que está encargada de organizar este encuentro, que es financiado por el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio a través del programa de Red Cultura. ¿Qué es Entre Todos Construimos? Es una instancia nacional e internacional de los espacios culturales y comunitarios autogestionados reunidos en torno a esta conversación y reflexión de las diferentes temáticas que nos involucran como agentes culturales y sociales de cambio en nuestros territorios. Sin nada más que decir, damos comienzo a este maravilloso encuentro que vamos a vivir durante 3 días para conocer cómo se trabaja la cultura y el arte en el territorio, en Chile y en el mundo. Muy bienvenidos. Para comenzar, vamos a presentar a quienes nos van a acompañar en la conversación del día de hoy. En primer lugar, queremos presentar a Luis Pérez, director del Museo Regional de Iquique, arqueólogo magíster en paleontología, programa de doctorado Universidad de Bonn en Alemania, oficio de escultor e ilustrador y artista plástico. Muy bienvenido, estimado Luis Pérez, ¿cómo estás? Hola. Súper bien, gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá y me encanta la iniciativa. Muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación a este importante evento. En segundo lugar, queremos presentar a Moncho Jorquera, director de la compañía Teatro No Más. Desde hace 30 años viene trabajando la cultura en nuestra región de Tarapacá. También tiene diversas formaciones, entre ellas su paso por la Escuela Internacional de Creación Teatral y Movimiento Cabuya, escuela inspirada en la pedagogía de Jacques Lecoq, en la escuela de Escenafis, perdón. Esta es una escuela de escena física, entre otras, y se ha especializado en el clown, con Julio Vázquez en Chile, Amaya Solorwen en Chile también, y otros exponentes de Chile y el mundo. ¿Cómo estás, querido Moncho Jorquera? Hola, Joan. Hola, qué bueno que me hayan invitado a este espacio, a este conversatorio. Y aquí estamos para hablar de arte, cultura y patrimonio en esta red de Taquini. Buenas tardes. Muchas gracias también, Moncho, por aceptar esta invitación de compartir con nosotros y con la comunidad esto que es tan importante para todos y para todas. Y en último lugar, pero no menos importante, la mujer que hoy nos va a acompañar es Carolina Lazo, artista visual y gestora cultural, artista que vive en Iquique, desde donde confecciona propuestas de trabajo vinculadas al paisaje y al territorio nortino, pampino y desértico. Muy buenas tardes, estimada Carolina Lazo. ¿Tiene su micrófono muteado, Carolina? Ahí sí. Hola a todos. Bueno, contenta, como han dicho mis compañeros también, de compartir, agradecida de esta invitación y contenta de estar aquí para conversar de cosas y temas relevantes que son importantes para nosotros los que estamos trabajando en la cultura local, en el desarrollo de nuestra cultura local. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Oiga, sí, y me acabo de equivocar, no tenemos solamente 3 invitados, hoy son 4. 4 los invitados que vamos a tener para la conversación de hoy. Y por supuesto, otra mujer para poner el equilibrio y la equidad a esta conversación, una querida audiovisual aquí de la región, Romy Acuña. Ella también nos va a acompañar el día de hoy, representando a RATAS, la Red de Artistas y Técnicos de Tarapacá Solidario.
Romy es directora audiovisual y licenciada en Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dedicada principalmente a la producción ejecutiva de contenidos audiovisuales regionales con proyectos marcados por la identidad local, fundadora de la productora audiovisual Contraluz Digital, dedicada a la gestión de proyectos audiovisuales y trabajo corporativo en comunicaciones y marketing digital. Actualmente es productora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Iquique, FICIC. Muy bienvenida, querida Romina Acuña. Hola, muchas gracias por invitarme. Contenta también de participar de una instancia de conversación, sobre todo para hablar de temas que suelen ser complejos a veces para la gente que no está relacionada con el mundo de la cultura y las artes, que lo percibe de una manera distinta, digamos, y está súper bien la instancia para poder conversar y debatir puntos de vista. Muchas gracias. Bueno, y junto con agradecerle a todos ustedes, también agradecer, por supuesto, a todos los espacios de la red Taquini que están llevando esta transmisión mediante Facebook Live, ¿cierto? Y que nos permite hoy en día juntarnos para contarle a la comunidad en torno a una pregunta de eje para el día de hoy. ¿Qué es cultura, artes y patrimonio? Y esta pregunta la vamos a ir resolviendo en la medida también en que podamos ir abriendo los espacios de diálogos y conversando entre nosotros. Quería partir porque cuando hablamos de cultura, artes y patrimonio, siempre nos damos cuenta de que son conceptos que en la sociedad se manejan de diferentes puntos de vista. Yo creo que sobre todo el término cultura hoy en día se utiliza para muchos fines, ¿ya? Y de pronto la definición nos lleva hacia diferentes lugares. ¿Cómo podemos situar estos tres conceptos? ¿Cómo situar los conceptos de cultura, artes y patrimonio? Es la primera pregunta que queremos hacerles a ustedes y queremos que partamos, si presentamos primero a los chicos, ahora vamos a partir, por supuesto, por las chicas. Carolina, ¿cómo situamos estos conceptos? ¿Qué es cultura, arte, patrimonio en esta sociedad moderna? Me tocó a mí primero, qué difícil. Bueno, en realidad son como... La cultura, es complejo hablar de cultura cuando tenemos esta diversidad cultural en nuestra región. Yo, como artista visual, creo que el momento, el desarrollarla, o sea, la cultura viene siendo todo aquello que nosotros desarrollamos en el diario vivir y que tiene sentido para nosotros, no tanto relacionado con las disciplinas artísticas, sino todos aquellos saberes que son significativos para la sociedad. Y en el área cultural y artística en la que yo me desarrollo, desarrollar cultura significa darle sentido. Es complejo hablar de cultura cuando desarrollarla, o sea, Perdón. No, alguien... Se había justo conectado un audio del live desde el teléfono. Mira, yo como Eso es lo artista que visual, que mis compañeros hablaran más del tema de cultura, patrimonio, porque quizás tienen mejores definiciones para el tema. No sé, Lucho, si me quieres apoyar tú. Gracias. Sí, mira, en realidad hay una visión, yo creo que hay dos visiones. Primero, lo que nosotros podemos definir de acuerdo a los conceptos, pero también está por qué en Chile hay un Ministerio de Artes, Cultura y Patrimonio. Y eso nos va a llevar a cómo en nuestra sociedad, en la sociedad en que nos desarrollamos, sobre todo la urbana, se ha venido desarrollando el quehacer en torno a estos conceptos. Y pienso que, claro, tiene un trasfondo político, evidentemente después del retorno de la, entre comillas, democracia, hay antes con el golpe ya viene un apagón cultural, se instaura un régimen totalitarista, una dictadura, se apagan muchas almas y espíritus creativos, y luego con el retorno a la democracia viene lo que es la construcción de una institucionalidad que abarcara estos quehaceres, pero se van conceptualizando mucho desde la academia, mucho desde construir teóricamente.
y no tanto desde las necesidades de la gente, en lo que para mí conceptos como arte, cultura y patrimonio son cuestiones que tienen que ver mucho más que con lo académico, con el desarrollo humano de las personas. Para mí particularmente, arte y cultura son derechos humanos. Para mí particularmente el arte debería ser un derecho humano, porque tú necesitas el arte para vivir, necesitas el arte para expresarte, necesitas el arte para convivir. Desde el momento que se escribe una letra, de que rayas, haces un rayón en el papel, tú estás transmitiendo algo y eso es una necesidad. Por lo tanto, partimos como un tema de derecho humano. Un derecho humano que mucho tiempo se ha estado, hasta el día de hoy, se encasilla en construcciones teóricas. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de un Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, estamos hablando de encasillamientos, por ejemplo, patrimonio. Yo ya venía discutiendo hace un ratito en las conversaciones tras bambalinas sobre el tema que a mí no me satisface ni me identifica el concepto de patrimonio. Yo hablaría de herencia cultural, porque el patrimonio tiene un sesgo de género. Y bueno, ¿y qué pasa con el patrimonio? O lo que deja la madre, no todo lo deja el padre. Y hoy en día, sobre todo en una sociedad en que ya no están esos roles tan definidos como padre y madre, sino que hay otros roles, hablamos de todes, y además también hablamos de la ruptura de las artes. Las artes han pasado por muchos procesos. Está, por ejemplo, el situacionismo, donde se empieza a negar después del 68 muchas ideas que habían quedado fijas desde el arte clásico y todo eso. Entonces hoy en día todo está muy cuestionado y pienso que ojalá nuestra sociedad futuro ya no giren tanto en los conceptos, sino que en cómo estos conceptos tienen que alimentarnos como sujetos, alimentarnos a todos dentro de la sociedad para que se transformen en cierta forma en herramientas, en motores, en energías vitales, o sea, plenamente considerándolos necesarias para la vida y para el desarrollo del ser humano. Entonces eso es lo que yo pienso particularmente de esos conceptos. A lo mejor quería escuchar algo más teórico. No sé, ¿es muy rayado? No, yo creo que estás bien, porque es principalmente lo que yo, bueno, hablando desde el arte, yo me manejo más en esa área, así que quiero hablar de eso, de que en realidad el arte, lo que dice Lucho tiene mucho sentido, porque se nos impone de repente que ciertas cosas son arte y que otras cosas no. Entonces, desde la academia o desde la institucionalidad, nos vienen diciendo hace rato lo que tenemos que hacer los artistas visuales, que esto va por acá, la tendencia del arte va por aquí, esto se lleva, esto no se lleva. Es casi la moda. Hay tendencias del arte o de tendencias, líneas de trabajo que se ponen de moda y a veces creo que el arte tiene que ser súper honesto por el lugar donde se desarrolla. Yo creo que si me han invitado a mí a este conversatorio es precisamente por eso, porque tengo una mirada tan local, una mirada tan de Pozo Almonte, un desarrollado proyectos, acá en Iquique, que tengo que ver mucho con eso, con el desarrollo local, más que propio, lo que a mí me gusta, sino lo que puedo ver en mi comunidad, lo que puedo observar y de ahí, y muchos me han dicho, lo que tú haces no es arte, o los otros me dicen sí, o sea, da igual, en realidad, si uno está desarrollando y como trabajando con la gente y la gente desarrolla lo que realmente desea y se siente bien, o sea, ¿quién puede decir que eso no es cultura? ¿Quién puede decir que eso no es arte? Bueno, que al parecer existe como una tendencia a conceptualizar desde la organización, ¿no? Desde las instituciones, desde los estudios que se van desarrollando, pero no existe tampoco una fijación en aplicar los conceptos acorde a cómo la comunidad los utiliza. Y cuando digo comunidad me refiero a la comunidad artística, a la cultura urbana. Respecto también, Romy me estaba pidiendo la palabra porque quería decir algo. Adelante, Romy. Gracias. Lo que pasa es que los conceptos al final, si uno se apega a los conceptos académicos, bueno, acá algunos estamos en un curso de gestión cultural y hemos hablado harto de la conceptualización
Y en esa conceptualización está primero el concepto de cultura. ¿Qué es la cultura? Porque cuando se dice como hagamos actividades culturales y es como es una cosa bastante amplia y la gente a veces relaciona actividad cultural con la alta cultura, con el arte, con las artes doctas, digamos, con la música clásica, con la danza clásica, con la escultura, con esas artes doctas y al final la cultura no es más que un conjunto de acciones y tradiciones humanas, todo lo relacionado con lo humano. Entonces, al final uno podría realizar actividades culturales que tienen que ver con el rescate de lo que se hace en un determinado pueblo o lo que se hace en una determinada ciudad o en un país. Entonces, finalmente, cultura es como la colección de un montón de cosas y que se relacione con la alta cultura. Bueno, la alta cultura es una derivación de la cultura, en el fondo, cosas funcionales que con el tiempo se fueron especializando y que institucionalmente fueron adquiriendo más protagonismo dentro fueron adquiriendo público, un determinado interés. Por lo tanto, eso al final se especializó y terminó siendo lo que se conoce ahora como las artes, como diversas artes. Y el patrimonio vendría siendo como todo el conjunto de cosas, incluyendo arte, incluyendo cultura, pero que se hereda en el tiempo. Entonces, hoy en día nuestro patrimonio puede ser lo que está pasando ahora, pero también es patrimonio lo que ha pasado antes, lo que se hacía antes, la tradición salitrera, lo que venía antes de la ocupación española, todo eso es considerado patrimonio siempre y cuando se preserve también. Exacto. Claro, una tendencia a que cuando existe una definición es la única forma, muy bien lo mencionaba recién Carolina, ¿verdad? El academicismo dice esto es y de esta forma debe hacerse. Y bien mencionó Carolina, es un conjunto de tradiciones también la cultura, por tanto, también se transmuta, también se transforma, también varía en el tiempo a partir de la relación con la comunidad, ¿verdad? Desde ese punto de vista, Luis, me gustaría preguntarte, ¿cómo situamos entonces el concepto patrimonio o herencia cultural? Como es, para mí también es mucho más grato llamarle herencia cultural. Así que es un concepto que estaría muy bien que se empezara a acuñar desde ahora. ¿Cómo Sí, por situamos supuesto. este concepto en la comunidad? Tal como dice Romina, es todo lo que se está heredando. Nosotros estamos heredando, por ejemplo, ¿y qué se hereda? Se heredan prácticas, se heredan... mira, cuando nosotros hablamos de los territorios indígenas, hablamos de usos y costumbres, por ejemplo, usos y costumbres, o sea, usos. Cómo una persona se apropia de un espacio, cómo una persona se apropia de una situación. Porque tú no solamente te apropias de espacios cuando haces algo, un territorio, también de situaciones, cuando voy a velar a mi difunto, cuando celebro un cumpleaños, cuando hago una fiesta. Es algo que me pertenece porque lo he comido a través de mi presencia y de cómo interactúo yo en esa realidad. Pero, mira, cuando hablamos de costumbres, también hablamos de modos de hacer que se van transmitiendo porque ese modo de hacer es significativo para la persona. De esa misma manera, nosotros transformamos en los últimos años el concepto, por ejemplo, de sitio o sitio patrimonial. Ahora usamos el concepto de sitios de significación. Sitios de significación cultural, sitios de significación ecológica, sitios de significación ancestral. Y es súper interesante. A mí me encanta, por ejemplo, el TODES, porque no es una ruptura de algo. Por el contrario, es como cuando florece algo. Sale algo nuevo, surge algo nuevo. No es que estés rompiendo, no es destruir para construir, a lo napoleónico, sino que es que algo nace. Ahora, cuando nosotros hablamos del concepto de herencia cultural, no solamente nos basamos en los pueblos originarios o en los grupos preexistentes del Estado de Chile. Estamos hablando de prácticamente de todo lo que heredas, desde tu familia, desde tu amistad, desde un amor que hayas tenido, o lo que atesoras y que le encuentras un significado y luego lo transmites. Pero, evidentemente, no puedo ser yo un extremista de la conceptualización, porque todo también requiere de artes.
a mí me tocó estudiar filosofía antes de arqueología y hablábamos mucho de las artes, y las artes eran las formas de hacer, las estrategias, las herramientas. Y obviamente, por ejemplo, cuando escucho a Romina, por ejemplo, también se me viene a la mente, o a Moncho, por ejemplo, Moncho que hizo cursos estuvo haciendo sus especializaciones en su arte. Evidentemente que hay técnicas involucradas, hay formas específicas de hacer que algo se nutra y que sea más rico. Es como cuando tiro una pincelada cargada de óleo, o cuando tiro una pincelada pobre de óleo. Hay detrás una técnica que busca perseguir o transmitir algo. Lo que puede hacer, lo que hace la Carolina, cuando va y genera una de alguna manera toda esa significación que están haciendo, ese impacto que están haciendo las personas, yo no le puedo llamar patrimonio. En 20 años más no puedo decir el patrimonio que dejó Romina a través de sus filmaciones. Va a salir de la tumba Romina y nos va a agarrar a cachetadas. ¿Puedo? Y tenemos que revolucionarnos, sí, es una sana revolución, es un sano florecimiento, es como lo que aplacaron, lo que acallaron para la dictadura, dicen hoy, borremos, borrón y cuenta nueva. No, yo pienso que hay que buscarse, atesorar eso, abrazarlo y volver a florecer. Yo pienso que tenemos que vivir una revolución cultural actualmente, y esa revolución cultural no es tanto destruir, sino que hacer florecer eso que por tanto tiempo está de alguna forma muy, muy, muy dentro de nosotros y que quiere salir. Y para hacerlo salir, sí hay que romper ciertos parámetros, por ejemplo, de la academia, que cuando te quieren encasillar a través de las políticas públicas, de que desarrolles ciertos tipos de proyectos porque tienen alto impacto y porque hablan del reino social. O sea, sí, ¿sabéis qué? El proyecto del Moncho, pucha, no, es muy para adentro y no va a llegar a tanto público. Mejor demos el proyecto a este otro que va a llegar a 1000 personas. Pero al final es una cuestión mediática. No tengo nada, por ejemplo, con estas grandes intervenciones como la del patito de hule, que es bacán, es maravilloso y ojalá vieran muchas, pero sí tengo aprensiones con que a lo mejor tantos recursos, ojalá estuviera el doble de esos mismos recursos para que este patito y también estuviera la misma cantidad de recursos disponibles tal vez en unos barrios, generando una base para que eso se pueda generar de manera local o puedan surgir nuevas propuestas. Y las políticas públicas tienen mucho que ver con esos problemas de los conceptos que ustedes asertivamente están tratando ahora. Porque si esas políticas públicas no tienen esta base de conceptos que nosotros llevamos generalmente como artistas o gestoras, siempre vamos adelantados y las políticas públicas como que siempre están atrasadas. Creo. Exacto, y las políticas públicas generalmente se construyen en plazos de tiempo, ¿no? Y tienen también un tiempo X de duración. Pero más allá de eso, podríamos decir entonces que estamos culturalmente situados en una hegemonía de la cultura, en una hegemonía cultural, algo que se ha venido replicando y repitiendo y que históricamente se ha seguido manejando de una sola forma, pero que no se atreve aún, sí, formalmente, por decirlo, ¿no? A dar el paso hacia esta revolución cultural. Sí, pues por supuesto, si al final hay sistemas ¿Qué es de lo que control. faltaría? ¿Y quiénes son los agentes culturales que debieran tener voz para que se produjera esta revolución? ¿Perdón? Yo creo que ahí está el tema. Yo creo que esa ruptura ahora actual. Estoy hablando, ¿se me escucha? ¿Sí? No, yo creo que Sí, la escuchamos. La hegemonía cultural está quebrándose, porque por años nos han dicho lo que tenemos que hacer. Hace rato que nos vienen diciendo que está todo dicho, que está todo escrito, haga lo que haga, responda, haga lo que el formulario dice, cumpla con lo que tiene que cumplir, compórtese así, haga este proyecto. Pero es ahora el momento en que los gestores culturales tenemos principalmente ese cambio de rol. Los artistas visuales tenemos la capacidad, están pasando cosas interesantes en nuestra región. Es el momento de romper con todo y decir nosotros esto es lo que queremos y esto es lo que queremos hacer. Al principio va a ser difícil, porque nadie va a apoyar proyectos que en el fondo son, por ejemplo, trabajar con la comunidad, tomar tecito con las personas. Para cualquiera es una estupidez,
pero la gente cuando se reúne, comparte, cuenta sus vivencias, comparte sus relatos. Esa es la riqueza que tenemos que tener como región. Y ahí descubrimos, ahí aparecen tesoros que uno dice, aquí está. Yo hice un trabajo con la gente de Pozo Almonte que es maravilloso, o sea, nadie lo ha visto, a nadie le interesa, pero yo estoy llena del corazón con la gente de Pozo, me abraza y dice, esto es lo que queremos, esto es nuestro. Es un tesoro para ellos y eso hace sentido para la gente. Entonces, si el artista visual o el gestor cultural tiene un rol fundamental en este momento, aquí y ahora, eso es lo que yo creo. Por si acaso, no hay que estoy poniendo, porque ya sería hegemonía cultural. ¿Moncho? Sí, quiero ir hacia algo que tocó Carolina y lo que estás diciendo tú, que es súper importante. Creo que no nos debemos olvidar que estamos en un sistema de libre mercado. Y lamentablemente este sistema nos guía hacia lo que están apuntando los compañeros, que es que la cultura se vuelve algo de eventos, eventistas. Entonces importa cuánta gente ve. Santiago Amil, El Pato y un montón de otras cosas juntaron 5.000, 10.000, 100.000 personas y pasamos a hacer gráficos y a importar la cantidad, cuando creo que la cultura es mucho más importante. Yo vi el proyecto Palas de la compañera y quedé alucinado cuando lo vi por Instagram y decía, oh, qué lindo, eso es cultura. Ojalá ese hubiera sido el monumento a los pampinos que debería estar ahí donde está esa madera, que es de un artista que es de otro lugar, que no siente lo que siente la Carolina porque es de acá. Por eso que la cultura es parte del lugar donde nosotros vivimos, es parte de la herencia de mi familia, de nuestras familias, de todo lo que pasa. Desde cuando mi papá me tomaba la mano, me subía a la camioneta donde iban todos mis tíos, y yo no sabía para dónde iba, no sabía dónde llegaba, y llegábamos a La Tirana, donde hay una cultura tan rica, ¿cachai? Entonces, yo creo que lamentablemente lo que más nos ha hecho mal es este sistema de mercado en el que estamos. Yo creo que hay que sacar eso de la cultura, sacar esto de que uno se gana un proyecto, de que uno tiene que estar rindiendo, que al final es una licitación. Yo digo, siempre estamos licitando el arte, siempre estamos compitiendo entre nosotros, nos ponen a competir. Entonces creo que eso es muy importante, rescatar lo lindo que pasa todos los días. Creo que todos los días hay algo cultural. Vuelvo a repetir, como nuestros padres, como mis abuelos que fueron pampinos, que me enseñaron qué es lo que es la Virgen del Carmen, qué es lo que es San Lorenzo, qué es la rompida del día. Yo voy más hacia allá, hacia esa cultura, es la que más me interesa. Y gracias a Luis por traernos la herencia cultural. Claro, absolutamente, porque nos permite reflejarnos de una u otra manera de un concepto que nos es mucho más cercano. Yo cuando Luz lo planteaba, yo decía, siempre, generalmente, cuando hablamos de patrimonio, es un concepto mucho más institucionalizado, ¿no? Que tiene que ver mucho más, o se asemeja mucho más, o se utiliza mucho más, quizás, para todo lo que tiene que ver con herencias y lo que dejo desde un punto de vista, desde un valor, y ahí aparece todo un tema más institucionalista, valga la redundancia, de por medio. No obstante, cuando veo el trabajo de Romy, de Carolina, de Moncho, ¿cierto? Veo cómo el museo hoy en día se ha abierto a la comunidad artística también. Entonces es cuando decimos, no podemos encasillar estos conceptos solo en lo que una definición política nos dice que es y que debemos hacer. No obstante, se nos ha ido dando esta instancia de competitividad constante para poder desarrollar determinados productos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo debiera la comunidad abrirse también hacia estos espacios de cultura? Porque vemos, claro, lo que planteaban ustedes. Si tenemos nosotros un encuentro, una exposición, siempre generalmente vamos a llegar al mismo grupo de personas que sigue el trabajo de determinado equipo, grupo, artista. Pero versus estos magnos eventos, estos eventistas, como lo describían mucho, ¿verdad? Que son 10.000, 15.000 personas. ¿Dónde está esa diferencia? ¿En qué radica? Más allá de la cantidad de plata que exista o el recurso, sino que más bien cuáles son los medios más predominantes a la hora de definir el impacto que genera en la comunidad
eventos que puedan estar de una forma magníficamente financiados o no, versus otros que tienen que estar constantemente en la búsqueda del público. Bien, pero antes de que sigamos en esta conversación, quiero despedir a Luis, porque sabemos que tiene un compromiso ahora y aceptó acompañarnos durante esta primera hora de conversatorio. De verdad estamos muy agradecidos, Luis, de que nos acompañaras. Gracias por ayudarnos a comprender mucho más esto del patrimonio y transformarlo en herencia cultural, que es mucho más cercana a nosotros. Y esperamos en otra oportunidad poder contar con tu presencia nuevamente. Gracias. Oye, están todos invitadas a participar, no solamente de venir a ver exhibiciones al museo o a las actividades, sino que también de formar parte activa desde cómo se piensa el museo. Y para mí hay puntos álgidos hay puntos álgidos en el tema de la gestión cultural. Por ejemplo, nos llevan al campo de la competencia, a competir por recursos. Nos llevan al campo de que mira que es terrible y que es frívolo el tema de las gestiones desde las políticas públicas en Chile, porque gran parte de las rupturas que hay en los grupos, que son riquísimos, de artistas, de gestores culturales, tiene que ver precisamente con que se van generando competencias y al final se van como digregando los grupos y el otro prácticamente es tu enemigo porque te va a ganarse los pocos recursos que hay. Mira, cuando yo les ponía el tema del patito, el patito es maravilloso y está bien, esos recursos son seguramente los que requiere y tal vez a lo mejor un poco más y dan mucha pega y hay mucha gente súper ahí capa todo. Pero yo apelo a que debería haber el doble de recursos. Y ojo, que recursos casi no hay. Recursos casi no hay. O sea, decimos que nos van a meter 10.000 millones, no meten 10.000 millones, pero por favor, o sea, meten mucha más plata en proyectos extractivistas, por ejemplo, que no generan ningún rédito a la sociedad ni a la cultura, y mucho menos a la herencia cultural, o llamémoslo patrimonio, o al patrimonio natural. Entonces hay un muy mal enfoque de cómo el Estado de Chile y cómo la sociedad, cuando tú dices cómo la sociedad va a participar, es cómo nuestra sociedad ha permitido que otros manejen el curso de nuestro país y lo encaucen a meter esas lucas que todos estamos poniendo, porque esas lucas están. Pero a mí me encantaría que si me preguntaran, oye, usted, ¿a cuánto prefiere que los recursos de ustedes se destinen a qué área? Yo diría, no sé, el 80% a tal área, yo lo diría, a las artes, a las culturas. Pero resulta que toman decisiones porque tienen una forma de ver la realidad en que dicen, no, la cultura, el arte no son prioritarios. Y están profundamente enraizados con el desarrollo humano, con el desarrollo de la mente, con el desarrollo del espíritu, con el desarrollo de la cultura, de la sociedad. Y más aún, piensa, mira, como haciendo un poco justicia, que yo no estaba diciendo en delante el nombre correcto de Romy, pero se me venía a la mente el tema del cine. Hay una producción que es La Isla de las Gaviotas y es maravillosa, están juntando lucas a través del crowdfunding. Yo decía, imagínate, los fondos para concursables lo que hacen es lo masivo y premian un proyecto que va a ir a más gente. Y uno podría decirte, sí, pero es que tú quieres que tu arte lo vean o no lo vean. Sí, yo quiero que lo vean, pero no depende de que tu arte, no depende de tanto que tu arte se descubra, sino que exista la posibilidad de que tu arte tenga las mismas posibilidades que tiene, por ejemplo, una producción de Hollywood, que lo meten en todos los cines. Y a veces llegan unas películas que son malas, y están en todos los cines. Y dibujitos y arte tenemos lleno de cuadros chinos. No digo que el original sea malo, pero tenemos lleno de cuadros chinos. Entonces, ¿por qué tiene que irse toda una competencia de que tú vas a llegar a más personas porque tu proyecto es atractivo? ¿Quién lo dice eso? Muchos proyectos quedan en nada. La obra de teatro Ceviche, mira, no tenía recursos y es maravillosa. Bueno, casi todas las obras de teatro son maravillosas. Supongo todas. Y casi todas no tienen recursos. Todas. Y todas no tienen recursos. Entonces se están yendo a un tema de competencia de cuál vende más, cuando en realidad no es cuál vende más. Tenemos a este gallo, al psicópata, el candidato que es un gallo súper racista, xenófobo y un montón de cuestiones. Y ahí tenemos el claro ejemplo de que con plata lo meten por todos lados. Y es un desperdicio de arte.
Su retórica. Bueno, Pero ahí lo tiene, y te meten películas de Hollywood. Entonces el tema no va tanto en que las obras o las gestiones culturales o las propuestas culturales vayan a ser un boom. Por favor, el Guggenheim recibe obras que a veces son una cuestión súper, súper conceptual y recibe millones de visitas. Entonces, ¿en qué va que la gestión cultural sea exitosa? ¿En qué va que una obra la ven millones de personas? ¿Realmente en que esa obra sea un boom a la mente del ser humano? ¿O es que le meten tanta plata que, como dijo Moncho, la capitalizan, la meten al mercado, te la venden? Entonces el ministerio tal vez tiene que orientarse de otra manera, tiene que abrirse más, tiene que tal vez cambiar las evaluaciones, o sea, si es teatro, que sean comisiones de evaluación de teatro, o tal vez que cambiemos el switch también de cambiar de la competencia, de que te elijan a dedo un montón de proyectos, a que comisiones de teatro, por ejemplo, digan, oye, ¿cómo repartimos estos recursos? O que las comisiones de cine digan cómo repartimos estos recursos, qué vamos a potenciar, qué queremos hacer. Esos diálogos no se dan, hay un grupo de personas que están a dedo apuntando quién va y quién no va. Oye, ahora sí me tengo que ir. Lucho, muchas gracias por esta última introducción ahí, media corriendo. Me encantaría darle la palabra a Romy para que pudiera complementar, porque estaba hablando Lucho un poco directo de este trabajo que se desarrolla en el cine, sobre todo, que es donde vemos constantemente cómo los recursos son súper difíciles, o sea, sobre todo cuando se trabaja con grandes elencos y grandes equipos técnicos. Sí, bueno, el cine es un gran ejemplo pero no solo el cine, hay muchas otras cosas cuya inversión que se necesita es muy alta. El cine en general es muy caro de hacer, por lo tanto hay que disputarse los pocos fondos que hay y la mayoría son públicos. A veces uno se pone a pensar, a mí tampoco me gusta la lógica concursable, pero también hemos tenido que un poco aprender y adaptarnos a esa lógica porque es la única que hay y hasta el momento no hay otra manera, o sea, no se ha propuesto ninguna otra manera de distribuir los fondos de una manera, entre comillas, justa. Entonces es complicado, uno ha tenido que buscárselas para poder gustarle al evaluador, que no sabemos quién es tampoco, entonces no sabemos si es idóneo tampoco. Y eso pasa no solamente en la institución del Ministerio de la Cultura, nosotros tenemos nuestro propio fondo, que es el Fondo Audiovisual, pero también hay otros fondos, por ejemplo, los fondos del gobierno regional, que tienen a sus propios evaluadores, y uno se pregunta, bueno, ¿habrá personas idóneas para evaluar un proyecto cinematográfico en este gobierno regional, considerando la baja industria del cine que tenemos en la zona? No sé, no se sabe, no se sabe y nunca lo sabremos, pero el tema, yo creo que mientras tanto lo que tenemos, sí o sí tenemos que cambiarlo y tenemos que buscar la manera más justa de repartirlo. Pero mientras tanto, lo que tenemos, creo que ha surgido la necesidad de especialización dentro de los equipos que levantan proyectos culturales y que levantan proyectos artísticos también, o patrimoniales, gente que se pueda adaptar mejor a estas circunstancias y que pueda buscar financiamiento, porque hay gente con distintas capacidades. O sea, uno que es creador le gustaría estar escribiendo guiones y dirigiendo películas, pero no siempre se puede, y el caso mío es uno de esos. Yo he tenido que convertirme en productora, a pesar de que no estudié eso exactamente. He tenido que convertirme en productora para poder levantar mis proyectos. De lo contrario, no hay forma de que aquí alguien me contrate para hacer un trabajo persistente en el tiempo, ni tampoco hay forma de que yo consiga los fondos para mí y además yo dirija y yo cree y yo escriba todo, porque no se puede. Es un trabajo colectivo. Entonces, al final lo que uno tiene que hacer un poco es ir especializándose en lo que no hay. Ahora, una construcción a largo plazo obviamente sería buscar un camino para que esos fondos estuvieran mejor distribuidos. Incluso lo que yo he propuesto hartas veces y que nadie me ha escuchado es generar una articulación público-privada, que es también poder hablar con los privados y decirles, bueno, mira, tú le pones plata a Santiago Amil, tú le pones plata al Patito de Hule, hay Quiquen Sin Palabras, qué sé yo, Deja que son acá, ¿no? súper buenos proyectos. Claro, que son súper buenos proyectos,
pero también tenemos acá unos proyectos locales súper buenos que necesitan financiamiento, que tienen una razón de ser y que necesitan ver la luz, porque tampoco nosotros podemos estar viviendo de cultura ajena, digamos, de cultura importada. Nosotros también tenemos nuestra propia cultura y que necesita llegar a las personas que no tienen acceso a ella. Así es, y mira, antes de continuar con la conversación, quiero leerles algunos comentarios que se han ido desarrollando dentro de este instante aquí en el chat de la transmisión. Dice, saludos nos envía desde la cooperativa Los Higuerones, desde la península de Osa, en Costa Rica. Desde allí nos escribe Carmen Díaz, que también nos va a acompañar, ¿sí? También aparecía el comentario de nuestro amigo Diego Sarricueta, que dice, mis saludos al panel, les conozco a todos, algunos más que a otros, pero sé que en el factor común es el compromiso y dedicación al trabajo en cultura. Planteo algo para la reflexión. ¿Cuál es el lugar de las comunidades en el trabajo en torno al patrimonio? Y ahí, por ahí nos dejaba, Diego, una pequeña reflexión. Y tengo por aquí también a Eduardo González, director de Espacio Acana, que nos dice, las políticas culturales, el 2017 al 2022, que fue cuando se desarrollaron las últimas, acabaron dos conceptos, la cultura al centro del desarrollo humano y la participación desde la territorialidad. Si uno las analiza, son una carta, perdón, pero se me achicó mucho la letra. Si uno las analiza, son una carta romántica de lo que se pretende hacer. Si bien muchos de nosotros y los presentes en este conversatorio participamos en las mesas de trabajo para la elaboración de las políticas culturales regionales, ¿qué creen ustedes que es lo que sucede al momento de hacer carne o concretar estas políticas? ¿Cuáles serían algunas soluciones que ustedes podrían imaginar? Vamos con estas dos preguntas para que las desarrollemos aquí, lo que nos plantea Diego y lo que nos plantea Eduardo Dacana. Desde este mismo momento, ¿quién le gustaría tomar la palabra para no llegar y lanzarla de una a cualquiera? Pues está muy participativo. Ahí veo a Carolina que está como con la manito ahí, que quiere y no quiere. Monchito, vamos con Monchito. Ya, ok. Carolina. No, si quieres hablar tú no hay problema, yo hablo cuando soy muy buena para hablar, así que prefiero que... Está bien, está bien. Yo creo que las comunidades son súper importantes en ganar los espacios culturales y en generar cultura. Yo recuerdo hace mucho tiempo nosotros haber ido a hacer la primera intervención de circo social en Iquique, en la gran población Jorge Nostroza. Nos mantuvimos un año ahí gracias a un proyecto extranjero de la Van Lier con el Circo del Mundo, me acuerdo, que lo sostuvimos un año. Y lo bueno que la comunidad respondió y se comprometió con el proyecto y luego se generó ahí una dinámica del circo que se fue replicando y logrando el Circo Tierra de Campeones, que aún se mantiene en la Jorge Nostroza y que sigue dando sus frutos ahí en esa población a través de Jorge, que fue uno de los niños que tenía en ese tiempo, cuando nosotros llegamos, tenía como 5 años, de esos niños de esos lugares tan bonitos que llega y te empieza, tío, quiero hacer esto, quiero hacer esos niños Ritalin, que gracias a ese proyecto él logró, que es Rimán, es nuestro querido Rimán, que es muralista. Entonces yo creo que cuando la comunidad se hace parte, cuando se les abren las puertas, creo que es cuando se logra que la cultura tenga, y el arte tenga un sentido en nuestras vidas, porque si no, ¿para qué? es como luego, como vuelvo a insistir, me hubiera encantado y me hubiera gustado tanto, y creo que todos los pampinos, aunque lo dice Carolina, pero creo que todos los pampinos cuando vieron su instalación de palas en el lugar que la hizo, creo que se deben haber emocionado hasta las lágrimas de ver, porque ahí está lo que hicieron ellos. Creo que ellos hicieron una herencia cultural, antes de decir patrimonio, y que ella transformó, que ella gracias a su arte lo transformó y lo hizo vida. Pero eso viene de una apropiación de la gente. Y creo que es súper importante que nosotros, los artistas, podamos intervenir los lugares, los pueblos, las
las poblaciones, porque esa gente siempre está y siempre se apropia, siempre se queda. Vuelvo a insistir, nosotros intervenimos esa población hace, yo creo, unos 28 años atrás, y las mamás de esos chicos tomaron, hicieron su personalidad jurídica y todavía siguen postulando proyectos, y el circo de la Jorge Nostroza se sigue manteniendo, ellos se apropiaron. Creo que gracias a Carolina, ojalá algún niño de Pozo Almonte un tiempo más sea un gran artista visual y tome toda la herencia pampina que nos dejaron nuestros abuelos y logre explotar en el arte como está haciendo Carolina. Eso es lo que quería decir yo, compañeros. Gracias Ramón por tu comentario en relación al proyecto Pala. Yo, quería acotar que creo que tú le has dado algo que yo, lo que también creo y creemos algunos gestores, que es que el proyecto, tanto cultural, artístico, del que sea, independiente, porque yo creo que el gestor cultural ve cómo consigue su fondo, cómo lo va a gestionar, si lo gestiona él, como dice Romina, si él adquiere herramientas para tratar de conseguir fondos, de gestionar, lo que sé yo, eso es un cuento como aparte, creo yo. El trabajo mismo tiene que, cuando hablamos de la herencia cultural, para aplicarle a una determinada obra de teatro, una construcción audiovisual, una obra artística, lo que sea, una performance, tiene que dejarle algo a la comunidad. Que ese producto que yo saqué de ese lugar, como dices tú interveniste en esa población, fuiste para allá, hiciste un trabajo artístico con el circo y quedaron ahí chicos, que entonces, independiente de lo que pasó con ese proyecto, de cómo se financió, algo quedó ahí en esa comunidad. Siento que ese es el valor o lo trascendental de un proyecto. Si no tiene ningún sentido, porque yo puedo hacer un trabajo y me voy con mi obra a Santiago, lo expongo en el Museo de Arte Contemporáneo y bien, y me invitan a otros lugares y soy puta la raja de artista, pero ¿y qué pasó con el material que saqué yo? Estoy robando herencia, estoy robando patrimonio de esa localidad y me estoy Apropiando, ¿no? Claro, apropiación cultural, ¿no? No se llama así eso. Cultural. Entonces, si yo tengo un sentido real con esa comunidad o con ese lugar o con la gente, pues algo les va a quedar ahí, independiente que el proyecto se abra al mundo y que se lo conozcan otras personas, pero ¿qué les queda a ellos? O sea, ahí yo creo que ese pequeño tesorito para la comunidad, entonces ese es el cambio. Y eso no es un cambio que lo diga yo, es un cambio que está pasando a nivel mundial. El arte murió así ya como bueno, ya colapsó el mercado de por eso que dicen el fin del arte, el fin del artista propiamente tal, porque esos conceptos de galería artística, de mercado del arte, siguen la misma línea del mercado, porque eso tiene su línea de trabajo, pero el nuevo arte tiene que ver más conexión con la gente, con la localidad, con la identidad, me voy a quedar con la palabra de Lucho, con la herencia cultural, con esos conceptos. Claro, y tiene que también, un poco complementando esto que decías tú, Carolina, esta comprensión del arte como algo elitista, ¿no? Como que está constantemente puesto en valor desde las cúpulas de poder para decir esto es o esto no es. Porque no cualquier artista puede exponer en cualquier museo libremente, ¿cierto? Pero en este nuevo arte, como tú lo mencionas, es la comunidad la que entrega prácticamente a través de sus memorias al artista las herramientas para poder resignificarla, por ejemplo, como lo has hecho tú a partir de tu exposición. Y como lo podría hacer Romy, por ejemplo, a través de una película. Y yo creo que, o como lo podría hacer yo o Moncho a través de la creación de algún espectáculo teatral, ¿verdad? Y creo que desde mi punto de vista, y si bien estoy acá para moderar, también me encantaría dar mi punto de vista rato. Me pasa que yo creo que ahí es donde se cierra lo que plantea Diego, ¿no? ¿Cuál es el papel, cuál es el rol de la comunidad? Porque si bien tenemos el espectáculo, y el espectáculo tiene todo un aparataje escenotécnico para ser creado, construido, elaborado, etcétera, yo creo que todo espectáculo escénico, ya sea del rol y la estética que sea, se complementa cuando el espectador lo presencia y le provoca algo, y ahí viene la definición de cultura, ¿no? Es el alimento del espíritu del ser humano.
Y a veces, como bien dices, eso queda un poquito al debe. No sé si a Romina le gustaría complementar un poco más esto, porque nos apareció una nueva pregunta y todavía nos falta responderle, Eduardo. Sí, mire, yo con respecto a eso pienso que, claro, hay distintas disciplinas artísticas, distintos cultores, distintas formas de abordar las cosas. Si bien un escultor puede dejar una obra ahí, digamos, materialmente, físicamente, para la comunidad, hay otras disciplinas que no están así. Por ejemplo, el teatro pasa y se va, el circo pasa y se va. Lo que puede dejar es a lo mejor el sentimiento de la experiencia que vivieron, que eso es importante. O sea, si uno va a mostrar una cosa que no es relevante para el lugar por el cual pasó, claro, ¿para qué está ahí, digamos? ¿Para qué se financió? ¿Para qué se hizo? Pero sin embargo, pienso yo que en la construcción de las historias hay mucho de la visión autoral, que también que es muy complicado tratarlo desde el punto de vista de la apropiación cultural, por ejemplo, que es un tema hoy en día y está bien que sea un tema, pero también uno como creador tampoco representa a un sector. Es decir, si yo hago una película hoy en día sobre los jóvenes de Iquique, que es, por ejemplo, la cultura urbana, que también es cultura, si alguien me quiere decir, bueno, ¿de qué vas a hacer tu película? Y yo, bueno, de los jóvenes de Iquique, pero eso no es una película sobre las salitreras, una película sobre... Pero, pues, claro, lo mismo que a lo que volvemos, ¿por qué tú me tienes que decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer? Yo quiero hacer esto porque tengo una visión artística, autoral sobre un tema, y quiero hacerlo de eso y quiero explorar la cultura de los jóvenes, que acá en Iquique es totalmente distinta a la cultura de los jóvenes de Magallanes o de Santiago. Entonces, ese tipo de cosas van quedando registradas. El audiovisual sirve mucho para ir registrando, pero también es muy frágil desde el punto de vista de dónde queda alojado, dónde yo puedo ver ese video que ustedes vinieron a hacer, tal vez. También es como una cosa, es como un arma de doble filo, y también me importa que la gente participe de la experiencia, ¿no? Sin embargo, no significa que yo esté comprometida con una visión. Claro, me di totalmente de acuerdo cuando mencionas la palabra experiencia. Yo creo que eso es hoy en día el arte. El arte debe ser una experiencia, más que solo un espectáculo. Sí, estamos ahí con algunos problemillas de conexión, pero se entiende fluido. Agradecerle a Cami que está ahí en los controles técnicos, porque veo que a través de la plataforma igual aparecen subtítulos y que la gente igual puede seguir lo que vamos diciendo en caso de que nos vayamos pegando o cualquiera de las dificultades técnicas que aparecen en estos medios en vivo, ¿no? Y lo que nos plantea Eduardo, ¿cuál es nuestra opinión respecto a lo que plantea Eduardo? Dice que entre el 2017 y 2022 se acabaron dos conceptos, dice la cultura como el centro del desarrollo humano y la participación desde la territorialidad. Y si nos damos cuenta, muchos participamos de estas mesas de conversación para la creación de las nuevas políticas culturales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dice Eduardo, dice, ¿qué pasa cuando estas hacen carne o cuando se van a concretar esas políticas? ¿Cuáles serían algunas de las soluciones que nosotros podríamos imaginar, dice, a través del panel? Porque nos damos cuenta que una cosa es lo que nosotros hablamos durante todos esos encuentros, almuerzos, etcétera, que hubieron, y otra cosa totalmente es leer las políticas culturales que ya fueron, ¿cierto?, publicadas y todo, y que la gran mayoría ya las conocemos, y nos damos cuenta que no tienen nada que ver con lo que el territorio dijo. O sea, ¿qué creen ustedes que ocurre ahí? ¿Qué pasará que no se llega? ¿Será esta diferencia, como dice la Romy, cierto, que no es lo mismo, en el caso de la creación, que no es lo mismo el joven de Iquique que el joven Magallanes? ¿Será que los artistas también estamos tan disgregados en cuanto a opinión que podemos a ver que no se refleja nuestra opinión en la creación de unas políticas culturales a las cuales nos invitaron a participar? Yo creo que precisamente el tema de la regionalización, o sea, es un discurso que no se lleva a cabo, porque si bien las políticas se construyeron, bueno,
yo me siento con ahora mucho más herramientas para trabajar o participar de la construcción de las nuevas políticas. Antes, cuando, no sé, los demás, parece que también estuvieron, ¿no es cierto? ¿Participaron, chiquillos, ustedes? Sí. Así es. Entonces, yo ahora me siento con más herramientas, porque de alguna manera nos hemos formado, hemos asistido a mucho. Entonces, creo que sí, tenemos herramientas ahora mucho más sólidas para defender unas políticas regionales, pero realmente regionales. O sea, antes no sabíamos mucho a qué íbamos y cómo iban a influir allá en Santiago. Pero creo que ahora sí tenemos la herramienta para no exigir, porque yo creo que tampoco uno debe ir siempre con esa postura como de confrontacional, sino más de construcción, donde somos capaces como región de manejar nuestras políticas y cómo las queremos construir. Ya con lo que fue y con ese modelo que se nos impuso, ya yo creo que no hay mucho que hacer. Pero ahora ya se vienen las nuevas y ahí es donde tenemos que construir y capacitarnos para eso, con buenas ideas y con la capacidad de dialogar entre nosotros, no pelearnos, no rivalizarnos, y mantener nuestra idea de regionalización cultural. Independencia cultural, como dicen los prisioneros. Moncho, Romy, ¿quisieran complementar algo? Adelante, Romy. Sí, no sé, Moncho, si tenés algo. Dale, Romy, dale. Ya. No, mira, lo que pasa es que yo creo que, claro, es verdad, todos ya tenemos un cierto bagaje desde la última construcción de la política cultural, la del 2017-2022, ahora el 2022 hay que hacer una nueva. No, creo que es este año debería empezar. ¿O no? No, el próximo año es el último año, entonces desde el próximo año se empieza a construir. Y bueno, yo también ahora también me siento con más herramientas, este mismo curso de gestión cultural que he mencionado, que nos ha hecho leer las políticas, nos ha hecho criticar las políticas, y ahí uno se va dando cuenta también que, claro, es una declaración de intenciones más que nada, donde ellos dicen como, bueno, la gente quiere esto, nuestra política es tal, pero resulta que en la práctica lo que se va cumpliendo se va revisando y se va dando check, check, check a lo que se hizo. Hay que hacer formación artística, ya sí, fuimos a un colegio, check. Entonces, yo no sé, la verdad, si eso está... tiene tanto sentido, digamos, no sé si es tan específico, porque al final son oraciones que dicen fomentar la educación artística, estoy dando un ejemplo, fomentar la educación artística de la población, y la población es muy amplia, entonces tampoco es tan acucioso y tan detallado como para que nosotros podamos decir, sí, se está cumpliendo la política cultural, porque como te digo, es demasiado amplia en sus intenciones y todos tenemos buenas intenciones, pero resulta que si no hay una metodología de trabajo en la cual se desglose los presupuestos, que también son desconocidos cada año, se traza desde el 2017 al 2022, pero no se sabe cuánta plata va a haber desde el 2017 al 2022, entonces tampoco se puede hacer lo suficientemente detallado cada programa, cada actividad. Entonces, claro, en ese sentido los mecanismos de evaluación y seguimiento son muy importantes para saber qué tan bien se están cumpliendo las políticas culturales y si se están llevando a cabo a cabalidad como lo solicitan las personas relacionadas con el mundo de la cultura y las artes en la localidad, porque también hay unas políticas nacionales que hablan de otras cosas que suenan muy bonitas en el papel, pero que tampoco se aplican a nivel regional. Se aplicarán en algunas ciudades donde es ideal, pero no se aplica en todos lados. Entonces, también como una realidad tan diversa que tenemos acá en la región de Tarapacá y así en otras regiones que también es muy diverso, uno empieza a pensar, las políticas nacionales son políticas de la zona centro, no son políticas nacionales realmente como tal. Claro, y me agrada también esto que planteas, Romina, que es algo que en algún minuto se ha conversado en algunos círculos o cuando uno se encuentra en algún evento, esto que finalmente se quedan en buenas intenciones, pero las acciones concretas no ocurren. ¿Cuál es ahí respecto a lo que decía esto complementar mucho? Pucha, yo admiro a mis compañeras porque yo soy un poco más pesimista, tomo lo que dice la Romy, de que claro, las políticas se hacen a nivel centralista, no se toma en cuenta lo regional. Creo que incluso a veces cuando nos llaman a las mesas, lo hacen por cumplir, lo hacen porque tienen que cumplir que en la región de Tarapacá, en la región de Coquimbo, estén ahí. Y
yo espero realmente con este cambio que se logró después del 18 de octubre, que estas cosas funcionen, que la política cultural realmente sea regional, porque la política que nosotros tenemos acá, lo que nosotros hacemos acá no tiene nada que ver con Santiago. De hecho, yo siempre he pensado que el norte de Chile es muy distinto a todo Chile. Tenemos muchas otras fuerzas culturales que hay acá que nos marcan desde que fuimos un territorio ocupado por un principio un territorio de Perú, un territorio de Bolivia, y que luego pasó a ser chileno. Entonces esas cosas no se consideran, se queda en el romanticismo, como dice nuestro compañero Eduardo. Yo eso creo y espero, y por eso yo tengo toda la esperanza en lo que se viene, y la esperanza sobre todo en esta asociación que tenemos a través de CIDARTE, La Cirquera, los audiovisualistas de Ratas, que es deber también de nosotros, de los artistas, de nosotros, estar ahí, y si las políticas, como nuestras dos grandes gestoras que están acá, se la saben de memoria la ley y la subrayan, nosotros agarrarnos de esa ley y decir, oye, pero esto es lo que hay que hacer en la región, esto es lo que hay que hacer en la región, porque como todos sabemos, ya lo hemos dicho, los políticos, nuestros queridos políticos pasan, nosotros los artistas nos quedamos y seguimos haciendo arte, y seguimos haciendo cultura, y seguimos haciendo rescate. Eso es lo que yo quería decir. Oye, chiques, y respecto a lo que estamos hablando, ¿cuál sería entonces la diferencia entre las políticas culturales y las políticas municipales? Porque finalmente dentro de cada región también existen la administración de fondos para el arte que tienen que ver con fondos públicos municipales. ¿Existen estas ¿Hay política municipal? de manera paralela? Ahí está mi crítica mayor, me va a salir la contestataria. No, ¿Hay política municipal en Iquique? Ese es el problema, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, se construyen desde un lado, la otra se construyen del otro lado, el alcalde no tiene idea del significado de cultura, el equipo de cultura de la municipalidad no tiene nada que ver no sabe nada, está más ligado al turismo que a la misma cultura. Que alguien debata, por si acaso, si tiene mayores antecedentes, no estoy aquí imponiendo. Pero no, creo que ahí el principal problema del desarrollo cultural regional es precisamente que no están conectados ninguna de las cosas, ni la municipalidad, ni la gobernabilidad de parte de la Seremía de la Cultura, y los alcaldes a cultura le dan el cero significado. O sea, para ellos, todo, hagamos una comparación de los espacios, ya que estamos acá en el encuentro de espacios culturales autogestionados, veamos la diferencia de las actividades que se desarrollan en los espacios culturales autoconvocados y veamos las actividades que se hacen en los espacios municipales. En Pozo Almonte tienen bodegas, arriendo de las salas, en Alto Hospicio también, sé que le han prestado las salas a distintos departamentos de otros departamentos que no tienen nada que ver con cultura. O sea, creo que ahí... Claro, yo creo que tú tienes mucha razón, porque lamentablemente no hay una política cultural. A lo mejor hay gente ahora, hace muy poco, dentro de estos lugares que está intentando hacer algo, pero yo creo que se ven ahí mismos amarrados porque o no tienen presupuesto o no hay una política clara. Si eso es lo que pasa, que no hay una política clara, y además nosotros lo hemos vivido con Ratas, que tenemos que estar como siendo ahí adentro del sándwich, la mortadela, el queso, porque no hay conversaciones entre la municipalidad y el gobierno regional y la seremía, y no puede ser, ¿por qué? Porque tienen diferencias políticas entre ellos. A nosotros no nos interesan las diferencias políticas entre ellos, a nosotros nos interesa la cultura, su postura cultural. Eso es lo que nosotros queremos, que ellos se pongan de acuerdo y que haya una política cultural, que no hay. Entonces, independiente del gobierno que esté, de quien sea, en el municipio de Iquique, en el municipio de Alto Hospicio, si hubiera un programa de cultura a nivel nacional y que estuviera claro, nosotros no tendríamos problemas. Todas las cosas serían más fáciles para nosotros. Pero como no lo hay, sí, Ramón, estos no conversan con esto, estos no conversan con... Entonces... La política municipal, los planes municipales de cultura existen y son licitados, y
Y todas las municipalidades lo tienen. La municipalidad de Pozo Almonte, de Guara, y pagan muchas lucas por construir el plan municipal de cultura de cada una de las municipalidades. Entonces, que no se llenen acá o las dejen debajo del cajoncito, y el que está encargado de cultura no tiene idea. Yo creo que igual hay una cosa que es muy importante que destaquemos, porque es muy triste, la verdad, y tiene que ver con el valor que tiene el desarrollo artístico y cultural en una comunidad. Y ahí volviendo a retomar lo que habían preguntado originalmente, cuál es la relación con las comunidades. Un poco tiene que ver con la valoración que tiene la gente de quienes trabajamos en cultura y arte, y al final eso está también conectado con cómo las instituciones nos preguntan a nosotros, que somos quienes en el fondo estamos capacitados para generar cultura y arte, qué tanto se nos pregunta a nosotros sobre esos planes culturales municipales, en qué momento podemos nosotros optar a elegir qué se va a hacer o a quiénes se les va a beneficiar, o quiénes son las personas interesadas en que en su barrio y en su territorio se reciba actividades artístico-culturales. Al final nosotros también tenemos que tener una voz en eso y nunca la hemos tenido, porque como bien decía una compañera nuestra de Ratas, que es la Cindy, que una vez dijo, esto siempre es consultivo y nunca es resolutivo. Es decir, si es que se nos llega a preguntar a nosotros, es como ya, ok, les preguntamos. Y después cuando hay que ejecutarlo, ellos pueden perfectamente decidir otra cosa diferente. Es decir, nosotros al final no tenemos ningún peso, a pesar de que somos quienes realizamos las acciones y quienes estamos en contacto con las personas de las comunidades a quienes se los presentamos o con quienes trabajamos las ideas, y aún así a nosotros no se nos pregunta nada. Entonces, si tenemos una institución que viene a presentar un plan municipal de cultura, por ejemplo, o políticas culturales que actualmente el gobierno regional no tiene, existen solamente las políticas culturales nacionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, esa es la única que existe, y solo es consultiva. Es decir, nada de eso es determinante en alguna decisión. Si un día no hay plata, como en el momento COVID, nos quedamos todos sin ninguna posibilidad de presentar nuestros espectáculos, de presentar nuestras películas, de presentar nuestras obras. Nos quedamos todos así en la nada, porque también la valoración institucional de la gente que trabaja en la cultura y las artes es baja. Es decir, somos los que todos tiran para la cola, los que al final nos tienen que dar los recursos a nosotros. Primero la salud, la educación, no sé qué, bueno, como ellos también lo quieren distribuir, todas estas cosas, y al final la cultura, como si la cultura fuera una cosa accesoria, cuando la cultura es lo que nos mantuvo vivos durante la pandemia cuando estábamos encerrados. O sea, ¿qué hubiéramos hecho sin Netflix? ¿Qué hubiéramos hecho sin ver obras en vivo que muchos actores de teatro transmitieron a través de Zoom? ¿Qué hubiéramos hecho sin poder escuchar música? Nos hubiéramos vuelto locos. Entonces, encuentro que no está bien esa aproximación de no preguntarle a quienes están directamente relacionados con la cultura y con la gestión de las artes. Sí, tal cual lo acabas de decir, y me resuena también lo que decías, porque la cultura ha sido parte de la humanidad y del desarrollo de la humanidad. O sea, los grandes actos revolucionarios que han existido en la historia del ser humano han tenido que ver con aspectos culturales. Entonces, es increíble cómo los seres humanos también tenemos la capacidad a veces de esconder eso que es herencia cultural, por decirlo, como lo mencionaba Lucho, ¿no? Y que nos hacemos los tontos y nos vamos para adelante con lo que no se nos venga, pero claro, existe siempre esa deuda histórica con el reconocer que la cultura, el arte, son un eje central en el desarrollo del ser humano. Ya nos mencionaba Lucho antes la importancia que tiene los acontecimientos del 18 de octubre, ¿no? Y el que se esté redactando una nueva Carta Magna, que esperamos por fin en esta nueva Constitución aparezcamos los trabajadores de las artes como trabajadores de una vez por todas y dejemos de ser vistos como los que les gusta el teatro, los que les gusta el cine, los que les gusta la plástica, pero nunca vistos como el que está trabajando. Que a la gente aún le cuesta
vernos, por ejemplo, en el caso mío, de Moncho, que somos actores, vernos sobre el escenario y creer que estamos trabajando, porque la gente pensará que lo hacemos porque nos gusta, porque es entretenido. No, señoras, es trabajo, es nuestro trabajo y es importante de que se ponga en valor. Y quiero ir con una pregunta que nos apareció en el chat, que dice Fuente Alba Gabaude. Dice, ¿cuál es su visión respecto al déficit de infraestructura o espacios para el desarrollo de la cultura en la región? ¿Y qué piensan del trabajo multidisciplinario para justamente disminuir ese déficit? Un saludo cordial y muy buen encuentro. Yo creo que Moncho Acá nos dieron a todos. Qué buena pregunta. Buenísima. Demasiada buena pregunta. ¿Quién quiere abrir? El Poncho quiere abrir. Moncho, yo creo. Bueno, yo partí con mi compañía hace mucho tiempo y los lugares que yo recuerdo de ensayo de mis compañías hasta ahora son la pieza, mi pieza, el living de un amigo, el baño del gimnasio de la UNAP, que nos facilitaron una vez porque había un campeonato, entonces nos tuvimos que ir ahí donde se cambian, ahí tuvimos que ensayar. Y esto se fue dando y dando y dando y pasan 30 años y yo miro para atrás y veo que no hay espacios y que si hay espacios cuesta mucho tenerlos, mucho, hay que enviar una carta, que qué vas a hacer, todo. Por eso que me llama mucho la atención lo que está pasando con el museo, que le agradezco a Luis porque se nota que es una gestión personal, lo dejó claro acá, que es más una voluntad. Nosotros no tenemos espacio, con la Red Rata que está mi compañera acá, Romy, estamos intentando conseguir los espacios entre muchas cosas y estamos haciendo acciones sobre todo para abrir el espacio ese que está ahí, la lobera, que hay muchas cosas, muchos problemas, pero ahora recién estamos teniendo una respuesta y un sonido en la municipalidad y un oído que nos está escuchando el alcalde, tenemos unas declaraciones de él, pero si nosotros no nos juntamos, si nosotros no vamos y estamos ahí empujando de parte de la municipalidad, de parte del gobierno regional, de parte de la seremía, no se abren estos espacios. Entonces yo me pregunto siempre, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué para desarrollar nuestro trabajo, como dijo Joan, nuestro trabajo tenemos que estar empujando, haciendo acciones, y que la próxima acción, si no abren la lobera, la vamos a tomar? Vamos a ir a tomarnos la lobera, porque ya basta de que nos dejen a un lado, incluso cuando nos presentamos. Oye, ¿por qué cobran entrada? Hoy estuvimos, como yo fui a ver Biche, ellos estuvieron 8 meses ensayando. Todo fue autogestión, todo lo que tienen, que es muy hermoso el trabajo que hacen, la escenografía, la utilería, como son los trabajos de Guillermo, todo es autogestión, entonces hay que cobrar la entrada, tiene que pagar la gente, se tiene que entender eso, se tiene que entender de parte sobre todo de la municipalidad, porque la municipalidad de Iquique y allá arriba en Hospicio no se puede cobrar. No se puede cobrar, no, estamos en el lugar, pero te puedes mostrar. ¿Qué nos tenemos que mostrar? Es nuestro trabajo. Y tenemos que recibir una retribución por nuestro trabajo. El teatro municipal, ¿cuántos años lleva ahí? ¿Cuántas licitaciones han habido? ¿Cuánta plata está invertida en ese gran teatro? Está perdido. ¿Por qué? Por una mala gestión municipal, porque el teatro municipal lamentablemente se prestaba para todo. Para todo. Yo me acuerdo haberme graduado ahí. Me acuerdo haber visto películas ahí. El Salón Tarapacá, lo mismo. El Salón Tarapacá también ahora está cerrado, bueno, por lo que estamos viviendo. Y también llamo a la Universidad Arturo Prat, yo lo viví, la sala de veterano, también es un espacio que está prácticamente cerrado, donde hay solamente una compañía, una muy buena compañía, pero que solamente ellos presentan ahí. ¿Por qué? Si se pueden presentar todas las compañías, podemos estar todos ahí. Y podemos seguir nombrando espacios y espacios y espacios que están habilitados y que si te los facilitan, uno no puede cobrar por su trabajo. Según Contraloría, no sé. Y además cuando hacen un espacio, que es lo que nombraban mis compañeras, cuando hacen un espacio muy malo, no hacen un lugar para las artes, hacen un lugar para un salón de reuniones, un salón de eventos, un auditorio, un salón de conferencias, que no tiene la iluminación, que no tiene los camarines, que no tiene los baños que nosotros necesitamos. Entonces, eso no corresponde, creo que
Vamos a seguir, ahora que gracias después del 18 de octubre, todos nos dimos cuenta que hay que seguir y seguir juntos, juntas, juntes, para lograr lo que necesitamos, porque si no, no lo vamos a lograr. Eso. Y también por eso es que se forma Ratas, que es la red de artistas y técnicos Tarapacá Solidaria, que es a la que yo pertenezco, Moncho también pertenece, y todos quienes están en las organizaciones que pertenecen a Ratas, que son gremios y sindicatos de la región de Tarapacá, estamos también presionando justamente por estos motivos, para encontrar los espacios que necesitamos, y no solamente los espacios para trabajar, sino que las normativas, como dice Moncho, estén acorde a los tiempos. En Corfo están fomentando las industrias creativas, sin embargo, a uno no le permiten cobrar, entonces lo que pasa ahí es que la gente se confunde, cree que si nosotros hacemos las cosas gratis es porque no necesitamos la plata, básicamente, y porque es un hobby, y es algo que son señales erróneas que se transmiten a la comunidad también, y que a nosotros nos dejan muy mal parados, pensar que a nosotros nos sobra la plata para hacer espectáculos artísticos o películas cuando salimos a grabar. Nosotros que hemos con harto esfuerzo comprado nuestro equipo, no podemos estar haciendo las cosas gratis todas las veces, entonces también tiene que ver con el fomento de las industrias creativas, y que si hay gente que tiene trabajo en minería, en comercio, en turismo, nosotros tenemos trabajo en cultura y nosotros prestamos un servicio a la comunidad. Por lo tanto, tenemos que tener los espacios, así como los deportistas tienen un gran estadio y así como los deportistas tienen un centro de alto rendimiento, a nosotros nos gustaría tener un espacio idóneo con las características técnicas que a nosotros nos sirven para presentar nuestros espectáculos y hacer espectáculos buenos, que la gente valore, que la gente disfrute y que pueda tener una opción, que no solamente ir a comer y a tomarse una cerveza, las opciones para entretenerse el fin de semana. Uno también tiene que tener la opción de ir a disfrutar un espectáculo, ir a escuchar música, ver una obra de teatro, y para eso tienen que haber voluntades políticas para permitir eso. Nosotros no podemos estar suplicando todas las veces que nos den estos espacios. Exacto, sí, y es que ahí tenemos que también ir comprendiendo cómo existe una, como por decirlo, una forma, ha existido una cultura, debo decirlo de una forma más cercana, de parte de los sistemas políticos por cómo se hace comprender lo que es el arte y la cultura hacia la comunidad. Y claro, cuando vemos de que hay una orquesta archiconocida o una banda archiconocida tocando en Plaza 21 de Mayo y es gratis, cuando vemos que la Plaza Arturo Prat es tomada por un gran evento multicolores, tirando harinas de color y todo, y es gratis. Entonces, claro, la comunidad tiende a pensar de que los espectáculos debieran ser gratuitos. Y se pierde el foco un poco de la importancia que tiene el trabajo de los artistas en este caso. Ahora, también es importante reconocer de que lo que no existe cuando se habla de infraestructura, lo que no existe son espacios públicos de administración pública que reúnan las condiciones para el trabajo de los artistas de la región. Porque si bien aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un tremendo ejemplo de lo que es el trabajo autogestionado. Estamos desarrollando este encuentro que se llama Entre Todos Construimos a partir de la red Taquini, que es una red que nace durante la pandemia, precisamente como una red colaborativa en apoyo del trabajo de los gestores culturales de estos espacios, que busca descentralizar también el arte regional. Por eso que es estratégico que los puntos de los espacios que están asociados a la red están desde el centro de la región hasta las periferias de la ciudad y también en Alto Hospicio. Pero aún así es importante porque este trabajo de la red tiene conexión directa. Acá hay espacios que son territoriales, culturales, como también hay espacios que son artísticos, otros centros que somos como más desde la investigación y la formación. Por tanto, el tema es ¿cuándo tendremos un lugar que nos reúna todos juntos? Y eso es la gran deuda que existe en este lugar, porque podemos hacer teatro en algún teatro, o el Moncho decía antes, ha tenido que ensayar hasta en baños de la universidad. Podemos hacer exposiciones al aire libre o en algunas que otras galerías más pequeñas, pero ¿cuándo vamos a tener un lugar donde yo pueda decir voy a montar un musical
y requiere un elenco de 30 actores y quiero poner esos 30 actores a ensayar ahora ya. Y no, es ahí donde entonces nos damos cuenta de ese déficit y nos damos cuenta que si no existieran estos espacios de autogestión como los que ya conocemos, ¿verdad? Desde el lado del teatro, no sé, voy a poner un gran ejemplo, Acana, ¿cierto? Que lleva años autogestionándose y que ahora ha tenido que tener un cambio de residencia, de casa, ¿no? Y ya no tiene el escenario que tenía antes, automáticamente dejaron de existir la posibilidad de presentación de muchas obras en Iquique. Por todo lo que ya se había mencionado anteriormente Moncho, ¿verdad? Que creo que le había quedado algo en el tintero antes de darle la palabra a Carolina. Sí, quería apuntar justamente lo que estás diciendo tú. Quería hablar del espacio Cana, de Semilla Árbol, de Alto Hospicio, de Atma Darsana, que es un espacio que también se está abriendo, y de Formarte. Son los espacios que yo conozco, sé que es más la inclusive que se están abriendo, y ahí hay más espacio para nosotros. O sea, los mismos artistas nos estamos ayudando entre nosotros, entre nosotros. Entonces, también le pido a la gente que cuando vea que estos espacios autogestionados están haciendo actividades, los apoye y pague la entrada del artista, que vaya y los vea, porque el arte en Tarapacá es muy, muy bueno, y además esta red está haciendo un trabajo muy fuerte. A eso quería apuntar, Iván. Qué bueno que lo dijiste tú. Gracias. Tenía que decirlo. Tenía que decirlo porque, claro, ¿saben qué pasa? Y esto lo voy a decir, quizás me voy a salir un poco del rol, pero a mí me pasa algo, que yo participo de hartos foros de cultura. Ustedes saben que ya últimamente me veo mucho en estos lugares de conversación. Y me pasa que siempre existe como esta crítica a lo que no existe, ¿no? Y que es válida y que debe existir, porque no podemos seguir viviendo en la precariedad y en la carencia. Necesitamos los artistas tener lugares acondicionados para trabajar. Así que si hay autoridades escuchando esto, eso es lo que necesitamos. ¿No? Recursos ya existen en fondo. Dejar de que sea competencia y que existan lugares habilitados para hacer nuestro trabajo. Eso es lo que necesitamos. Y siempre hablamos desde la carencia, desde estos lugares que no existen. Pero también es bueno poner en valor los que ya se están desarrollando, porque si hay trabajos de espacios acá, si hay trabajos de compañía, si hay producción audiovisual, si hay producción musical, hay producción artística, hay muchas cosas, pero lo que nos falta es esa gran plataforma de visibilización colaborativa en la que todos estos espacios se puedan dar a conocer también, como lo queremos hacer ahora a partir de este encuentro. Carolina, te cedo la palabra porque tú aún no nos has respondido sobre esto. No, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ustedes, porque precisamente iba a aportar eso, que yo creo que el problema no es de espacios culturales, porque espacios culturales hay. Si entendemos el espacio cultural como este grupo de personas que para hacer yo conozco también, he trabajado con los chiquillos de Vida y Arte, los conozco a todos, Semilla Árbol, son maravillosos esos espacios, o sea, existen, están. Lo mismo que han dicho ustedes, ahora, claro, lo que falta es una infraestructura física que pueda cumplir, en la cual se puedan desarrollar distintas actividades artístico-culturales, con todos los requerimientos técnicos que eso requiere, eso sí, pero los espacios culturales están. Y otra cosa, quiero agregar que los espacios culturales presentan problemáticas cuando son desde la gobernabilidad. O sea, no funcionan los municipales, el teatro municipal, el Salón Tarapacá, la Casa de la Cultura, son municipales y ahí están los problemas. Pozo Almonte, la sala no sé si el Centro Cultural de Pozo Almonte, yo que puedo hablar desde allá, no tiene nada que ver con un espacio cultural donde hay movilidad artística, donde haya cartelera cultural, donde haya reunión de personas, no mucho con eso, pero creo que los espacios culturales autoconvocados sí lo hacen. Entonces, lo que yo creo que no hay problemas de espacios culturales, yo creo que lo que falta es una infraestructura clara y precisa para desarrollar actividades culturales. Con eso creo... los espacios culturales, los maravillosos. Yo los representé, el primer encuentro de espacios culturales los representé en Santiago, ya ni me acuerdo cuándo. Y ahí precisamente entre varios personas que estábamos ahí un poco como
como definiendo qué es lo que es espacio cultural, porque ese también como un concepto bien errado, porque el espacio, si hablamos de espacio, una cosa es la infraestructura, y el espacio es propiamente este espacio que puede ser un espacio físico o un espacio al aire libre, y en eso tenemos cantidades nosotros, en la zona norte tenemos desierto, tenemos playa, tenemos lugares, la gente le gusta estar al aire libre, le gustan los conciertos al aire libre, le gusta, claro, infraestructura puede ser, pero espacio no. Caro, yo creo que tienes mucha razón. Creo que la infraestructura, sobre todo, nos falta a artistas como los teros, las cirqueras, para ensayar, para poder tener un espacio digno para poder ensayar, porque una obra de teatro se demora 6, 5 meses en llevar la puesta en escena al final lo que ve la gente, que yo lo puedo mostrar en todos los espacios que dices tú, porque mi compañía hace teatro al aire libre. Entonces, hay lugares en Iquique, hay lugares en Tarapacá, en la región, pero nos falta un lugar donde podamos desarrollar y estar tranquilamente y que estén todas ¿cómo se llama? La infraestructura adecuada, porque está la Casa de la Cultura y... Un gran, como dice la Romy, como la gran, el centro deportivo de alto rendimiento. Claro. Una infraestructura clara que agarra todas las disciplinas deportivas. Una infraestructura así de grande para nosotros, para todo, artes visuales, artes escénicas, todo lo que necesitamos en un solo espacio que nos reúna a todos, como han dicho todos, y en el fondo estamos diciendo todo lo mismo. Uh-huh. Me pasa que igual hay disciplinas que, claro, como dice Moncho, él está acostumbrado a hacer al aire libre. Nosotros también, por ejemplo, en el Festival de Cine de Iquique hacemos exhibiciones al aire libre, venimos haciéndolo hace rato con una pantalla inflable, una pantalla mecano. Se puede hacer, pero claro, eso también cuesta. Cuesta. Claro. No es como que, voy a sacar mi pantalla inflable. No es tan así, o sea, hay que poner un motor, pedir un permiso, hacer todo un show para que te dejen usar el espacio público también. Si ese es otro tema, no siempre te dejan usarlo, a pesar de que hoy en día es lo más seguro. Hacer espectáculos al aire libre es lo más seguro que hay. Entonces, la infraestructura, como dice Carolina, creo que es muy importante, porque, por ejemplo, yo hace poco exhibimos una película en Argentina, y esa película fue exhibida en un lugar que era como un pequeño anfiteatro, que estaba al aire libre, pero que fue construido, era de cemento, tenía asientos, gradería, y lo único que uno tenía que llegar a hacer era poner su pantalla y transmitir, o sea, y ponerle play, digamos, pero también eso fue creado, fue pensado para que la gente lo ocupe, y también lo puede ocupar actores de teatro, también lo puede ocupar cirqueras, también lo puede usar, o cirqueros, también lo puede usar gente que haga espectáculos que requieran disposición de público en el fondo, y que sea un lugar que sea permitido usar, porque también uno quiere hacer de repente cosas en la playa y hay que pedir permiso y hay que esperar la burocracia eterna para que nos dejen utilizarlo, y tampoco puede ser eso, porque el espacio público debería ser utilizado de uso público. Exactamente, de uso público, libre, obviamente organizado, pero que nos respondan a tiempo, porque tampoco podemos estar esperando un mes para que nos respondan las solicitudes. Entonces, eso también hace que se entrampe todo tipo de producción y que nos quede un poco la embarrada con las organizaciones, que no es fácil tampoco, entonces, mucho menos en tiempos de pandemia. Entonces, también hay una voluntad que tienen que tener las instituciones públicas por crear estos espacios, que a pesar de que ya existen, como dice Carolina, también tienen que ser idóneos para que la gente pueda estar cómoda, para que nosotros podamos desplegar nuestros equipos tecnológicos de la manera más segura posible también. Claro, y sin dejar de representar a nadie, ¿no? En el hecho de que, bien lo han mencionado los tres, o sea, un espacio que reúna las condiciones para unir y reunir a todas las artes, o sea, un Pompidou, como diría mi amiga Gisela Villalobos, ¿no? Acá en Iquique, que nos reúna desde salas de exhibición hasta espacios para carpa de circo. Salas de ensayo.
salas de ensayo, de Mire, presentación, de mira, exposición. imagínate ¿Ah? que en la casa, yo siempre hablo este tema y todos me dicen, ya hago lo mismo. La Casa de la Cultura de Iquique tiene un horno cerámico y una prensa de grabado acumulado en una sala, guardado. ¿Para qué? No sé, dicen que no lo pueden sacar, no sé. Pero imagínate, años y años, cuando podría ser una sala de grabado para los artistas locales, un espacio, una estructura macro donde pudiéramos tener los grabadores, donde grabar, donde practicar la cerámica, donde pintar. O sea, en el fondo es el sueño dorado de todos, yo creo, de todos los Claro. artistas que O sea, es que es necesario, es necesario. Yo creo que ahí el grave problema que ocurre, y aquí me voy a colgar de una compañera artista también ahí de Rata, de Sidarte, que es Marisol, que siempre lo dice, el grave problema es que cuando arman la infraestructura de estos espacios que habilitan para el arte, le preguntan a todos menos a los artistas. Entonces, claro, como no le preguntan a los artistas, no son los que siempre saben quién es realmente o cómo realmente se vuelve funcional y concreto el objetivo de un espacio para las artes. Y no, puede ser arquitectónicamente muy lindo, pero cuando los vamos a ver en su inauguración terminan siendo auditorios. Auditorios para exposiciones masivas, que acá en Iquique no ocurre mucho tampoco, ni tampoco hablemos de que en la región hay grandes simposios, ¿no? de temáticas importantes. Entonces, finalmente terminan siendo espacios para las licenciaturas y graduaciones de cuartos medios, kinder y octavos básicos. Y así es como se destruye un teatro municipal también, por ejemplo. Porque Sí, no van como dejemos de hacer transformando. memoria tampoco, ¿no? Y de respecto a todo esto les pregunto, ¿cuál ha sido entonces el rol de la cultura en medio de esta emergencia o esta crisis sanitaria? Sanidad mental. Qué importante, ¿cierto? La salud mental. Ahí nos planteamos esta pregunta que nos dejó un poco como boom, pensándola. ¿Qué rol ha tomado la cultura en el contexto sanitario actual? Porque ahí por ahí planteaba mucho el que, claro, para la nomás quizás es parte de su trabajo el salir a la calle, ¿no? El contacto con el público directo, trabajar en espacios públicos. Pero ¿qué pasa con aquellos artistas que no trabajan en espacio público? Mira, ¿Qué rol han debido tomar en este? Se fue el audiovisual, pasamos de lo presencial al audiovisual. Hoy vemos también que lo audiovisual también va un poquito cayendo ya porque la gente quiere retomar la presencialidad y aparecen estos nuevos espectáculos. Entonces, ¿cuál rol asumimos ahí? ¿Creen ustedes? Yo lo veo como un rol de repensarnos un poco las cosas. Yo creo que estos 2 años en la pandemia, si bien pasamos carencias como artistas, no sé, como creadores, productores, creo que es el momento de pensar. Por eso que yo creo que no puede ser en vano las cosas que han sucedido y que yo creo que desde el estallido social, los artistas, los gestores, ya tenemos un rol. Y con la pandemia, con mayor razón, nos dimos cuenta de lo necesario que es el desarrollo cultural y artístico para todo el ser humano. Más aún, ya sabíamos que era importante, pero ahora sabemos que es relevante, es necesario, es un derecho, una necesidad biológica, espiritual. Entonces, también tenemos que repensarnos esa nueva forma de ver la gestión y la creación. Y ahí lo decía Romy también, ¿no? Salud mental. Qué importante. Claro, sí. Moncho, ¿te gustaría ahí argumentar algo? Sí, yo creo que apunto a lo que dice Romy, creo que la salud mental para la gente que estuvo conectada, que escuchaba música, que leía un libro, porque todo, que veía hasta una pintura, creo creo que eso fue lo primero, la salud mental, que sin nosotros no hubiera pasado la pandemia, no hubiera podido la gente resistir la pandemia en sus casas encerradas. Porque recordemos que en Iquique tuvimos una de las cuarentenas más largas. Más largas. Fueron como 6 meses que estuvimos encerrados. Entonces, también creo que el replanteamiento que plantea la compañera es necesario. Justo al nuestro rubro del teatro, justo 2 semanas antes que sucediera todo, nos constituimos como Sidarte de acá. Y creo que fue un aprendizaje para todos,
porque nos unimos más que nunca. El gremio del teatro se unió y nos sostuvimos. Los compañeros del teatro nos sostuvimos durante un año, 6 meses, estuvimos muy juntos haciendo muchas actividades, cuidándonos todos porque al final estábamos solos. El gobierno no tuvo ninguna respuesta y nosotros sí generamos respuesta. Sí, generamos una rifa teatral, sí generamos el espacio Acana, convocó a los artistas a hacer teatro resiliente y nosotros seguimos haciendo cosas. Entonces yo creo que la reflexión nos llama a todos a saber que no nos podemos soltar, es lo que quiero decir, que es lo que quiero que, a mí lo que más me dejó esta pandemia es que los artistas, las artistas, les artistas no nos podemos soltar. No es el momento, ya después de esto creo que si no comprendemos que todos juntos somos más fuertes, no aprendimos nada, como se dice. Yo rescato eso. Y obviamente la sanidad mental para el público en general que logramos, porque sin el arte, sin la cultura no hubiera pasado esta pandemia. Mucha gente no la hubiera pasado. ¿Sí? ¿Algo que argumentar, Romy? Sí, en base a eso yo quería comentar también que es súper importante, la cultura y el arte no es algo que está ahí para que nosotros echemos mano cuando el mundo está peor. O sea, en este caso lo fue y tenemos que estar agradecidos de que existe Onda Media, de que existe Netflix, de que existieron espectáculos que se hacían vía remota, que habían ahí compañeros audiovisuales sacando videos todas las semanas, porque nosotros los audiovisuales nos movimos un montón durante ese tiempo y eso que no teníamos ni permiso, porque se nos requería. Madre. Creo que estamos con algunos problemitas técnicos con Romy, justo estaba súper interesante esta opinión. Ahora sí. Se me va la no, pero que de llevar las cosas hacia la gente, que es algo, el contacto que no podíamos tener físicamente, y creo que es súper bueno que exista todo eso y estamos súper agradecidos, pero también creo que la salud mental de los trabajadores de la cultura que no podían crear y que no podían exhibir durante ese tiempo también es importante. Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente tuvo que vender los equipos que había comprado, mucha gente tuvo que echar mano de sus ahorros, de su 10%. Nosotros tampoco tenemos tanta recaudación en AFP, o sea, ustedes comprenderán que nosotros trabajamos de una manera bastante informal en el medio, a pesar de que lo intentamos, pero no era como, voy a sacar mis millones de la AFP, porque no es así. Voy a esperar el retiro. Claro, ¿qué retiro? Por favor, me alcanza para 2 retiros, así. Y nada más, porque nosotros vivimos de otra manera y la realidad chilena no nos entiende, y ahora se nos prometieron unos 20 millones de dólares en bonos cultura y eso no existe todavía. O sea, nosotros pertenecemos a CICE, que es la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, y ellos han estado peleando un bono para los trabajadores de la cultura y las artes durante mucho tiempo y el gobierno no ha cedido. Ya, y se creó una bancada cultural y un montón de cosas y todavía no vemos ese bono materializado. Entonces, imagínate, ya estamos terminando el 2021, entonces creo que nosotros le entregamos algo a la gente, que es sanidad mental en tiempos de crisis, pero también eso la gente tiene que retribuírselo a los artistas y creadores que estuvieron paralizados durante la pandemia y que no hubo ninguna herramienta del sistema y no existe hasta ahora para solucionar ese problema y esa gran pérdida que tuvieron todos los creadores y artistas. Así es. Y mira, ya para ir cerrando este conversatorio, porque hemos hablado de estos 3 conceptos, ¿verdad? Arte, cultura y patrimonio, y nos hemos ido hacia una gran rama de posibilidades, porque asimismo es como las personas que nos están viendo a través de esta transmisión y que nos van a ver después, cuando se les cruce por ahí por las redes sociales, nos fuimos en esta rama a hablar de diferentes posibilidades, pero aquí siempre tiene que haber alguien que juegue el rol de manejar toda esta situación. Y esta pregunta apunta hacia allá. ¿Cuáles
son los roles y facultades entonces de las instituciones y departamentos de cultura? ¿Cuáles serían esos roles? ¡Ah! Según nuestra opinión, claramente, ¿no? ¿Quién quiere hablar primero? ¿Hablo yo? ¿No? ¿Cuál es el rol que juegan entonces los encargados de este lugar? ¿Cuáles son los roles y facultades de las instituciones y departamentos de cultura? Yo creo que el rol que deberían cumplir es hacer cumplir las políticas. O sea, si hablamos de una política que vamos a reestructurar nuevamente, ojalá tengan las capacidades para llevarla a cabo de la mejor forma y como debería ser. Yo creo principalmente en una independencia regional a través de que nosotros todos construyamos lo que queremos. Incidiendo en la política regional que viene. Si no, no tenemos solución de nuestro amado y soñado espacio que nos encuentre, donde nos encontremos todos o todes, y así podemos incidir también para que estas personas que están a cargo de los organismos públicos, o sea, que sean personas idóneas, con competencias para dirigir los espacios culturales, que no sean apitutados de los alcaldes, que no sean apitutados del encargado de turno, de la Seremi, que por amiguitis, nada de eso. O sea, nosotros como gestores culturales debemos construir nuestra política regional próxima y decidir lo que queremos para nuestra región. Por eso hablo de independencia cultural, donde también aplica que estas personas que están a cargo, y me encantaría que los alcaldes también tomaran clases para que supieran lo que es cultura, para que supieran lo que es gestión cultural, para que supieran lo que la incidencia que tienen la cultura en el desarrollo regional, porque no tienen idea. Entonces, esas personas son las que gobiernan. Los GORE, no sé cuáles de ellos están capacitados para entender los proyectos en el área cultural. O sea, persona que postula un cargo público si va a definir fondos relacionados con cultura, que tenga mínimo competencias para hacerlo. Creo que la gobernabilidad debe ser, y eso lo podemos construir nosotros, así como fuimos a los cabildos cuando fue el estallido social. Creo que sí, esto todo está pasando, la convención tiene que ver porque nosotros nos manifestamos. Y si nosotros somos capaces de organizarnos como espacios, como agrupaciones culturales, para construir nuestra política y hablar de una independencia cultural regional, creo que lo podemos conseguir en nuestro espacio y muchas cosas más. No hablo más. Muchas gracias, Carolina. No sé si desean complementar, Romy, Moncho. Moncho ya, porque yo he hablado mucho también. No, yo solo aplaudir a Carolina porque estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Sí, porque resulta que debe ser Romy, dale, adelante. Sí, que también estoy totalmente de acuerdo con Carolina, pero también me pasa que como habíamos conversado hace un rato, las políticas no son suficientes porque quedan como en declaración de intenciones y al final creo que es importante que nosotros, claro, que haya voluntades, que se transparenten esas voluntades y que nosotros podamos incidir en los programas y en los presupuestos de cultura de las regiones, de las ciudades en realidad, con los planes culturales municipales y también en la distribución de los fondos a nivel regional. Porque ¿quién es mejor que nosotros, quienes habitamos los territorios y quienes conocemos a la gente de nuestra región, y que también conocemos a los creadores y a los gestores culturales, nosotros podemos decir qué es lo que hace falta en términos culturales y qué no, y esa consulta, creo que las instituciones tienen que darse el espacio de hacer esa consulta, de tomarse en serio los departamentos de cultura de las distintas instituciones y como decía Carolina también, que sean personas idóneas que conozcan el asunto, porque yo voy a estar postulando a una película, no sé, una serie, documental, qué sé yo, y si la persona que me evalúa no tiene idea de lo que está evaluando, ni las características técnicas de lo que se está haciendo, yo digo, ¿por qué estoy postulando a esto? O sea, estoy gastando una enorme cantidad de tiempo y recursos en generar un proyecto que finalmente no va a ser bien apreciado y bien valorado por quien lo corrige, o sea, por quien lo revisa. Entonces, eso creo que es muy importante al momento de nosotros influenciar en el territorio y en cómo se toman las decisiones.
Sí, totalmente de acuerdo ahí con Romina, con Romy, perdón, en el sentido de que sí, es necesario establecer este diálogo de políticas culturales. Yo creo que el rol hoy en día de representatividad cultural dentro de las regiones debiese estar muy enfocado precisamente, y valga la redundancia, en la representatividad. Creo que es ahí donde siempre quedamos al debe, porque no sacamos nada con sentarnos durante todo un año a conversar sobre políticas culturales si luego cuando la política se manifiesta no expresa el sentir pensar de los artistas, o sea, y nos quedamos nuevamente con la espera de que hay que esperar 4, 3 años más de que se cumpla esa ley para poder recién nuevamente trabajar. Entonces se termina en un trabajo como bien se decía, que queda solo en las buenas intenciones, pero que realmente no está en la voluntad de cambiar nada. Yo creo que ahí donde los artistas debemos unirnos de nuestras redes, ¿cierto? Colaborativas, masificadas hoy en día, los trabajadores a través de ratas, ¿cierto? Que se ha logrado complementar desde este punto de vista para luchar por los derechos de estos trabajadores y también desde el punto de vista de los espacios, a través de esta red Taquini, que está poco a poco agrupando a los espacios culturales autogestionados que existen en la región de Tarapacá y nuestra mirada enfocada en que se cumple el trabajo de estos roles, que si nosotros pensamos de una forma y lo expresamos a través de estos cabildos abiertos para las políticas culturales, que también sean representados a la hora de definirlas. Que no nos vuelva a ocurrir que después de un año de conversación nos encontremos con que finalmente se acaba el fondo regional y se va todo para el centro, y que nuevamente nos encontramos con que el 60% es para Santiago, el 40% para regiones, pero solo el 1% quedó en Tarapacá. O sea, no tenemos ninguna posibilidad de entrar en una dinámica de competitividad. Y ahí es donde digo yo, no hay que confundir competitividad con competencias. Lo que hablaban acá los compañeros, se trata de que los roles que ocupan los espacios de cargos públicos o privados para la cultura sean con competencias, idóneos, no competitivos, porque competitivos ya nos han enseñado a ser hegemónicamente toda la vida desde la cultura. Hoy en día lo que necesitamos es unión, compromiso, responsabilidad, perdón, pero por sobre todo, conciencia social, porque es ahí donde estamos hoy los creadores en todas partes, trabajando para el territorio, que creo que fue lo que nos dejó esta crisis sanitaria, que aún no termina, pero que nos acercó mucho más a la gente. Y desde ese punto de vista, pensar en que el arte se sostiene sin público es como pensar en algo verdaderamente imposible, ¿no? Finalmente trabajamos para la gente y son ellos los que aprecian nuestro trabajo, y yo creo que tienen derecho a mejor infraestructura para estos espacios, tienen derecho a que haya mejores recursos para que los gestores y gestoras de la cultura de todo el país puedan hacer mejor sus espectáculos, y de una vez para todas desaparezca este estigma. O sea, no hay buena calidad en los trabajos regionales, pero si no hay buenos recursos, ¿cómo esperar mejor calidad? O sea, no podemos hacer magia con lo poquito que nos dan. Muy y la formación. Y formación. Oh. O sea, que quieren mejores actores, mejores directores, mejores de todo, pero no son capaces de que se abra una escuela de arte en las regiones, sino que tenemos que invertir grandes recursos en tener que viajar constantemente para aprender, y a veces ni siquiera logramos terminar las carreras porque de verdad estudiar en Chile es demasiado caro. Así que súper contento de haber tenido el espacio de conversación con ustedes hoy día, agradecerles infinitamente participar de este encuentro que cumple con este fin, pues, entre todos construimos, y eso es lo que queremos seguir conversando. Y quiero, antes de despedir a nuestros invitados de hoy, invitarles para mañana, que vamos a tener un nuevo foro de conversación a partir de las 17 horas, donde vamos a hablar de cultura, crisis y oportunidades, con Jocelyn Harris del Subvértices, un centro cultural de Punta Arenas, en la otra zona extrema, con Patricia Medina y Joan Hamed, directores del Centro Cultural Nave Ballena, El Pulpito, allá en Chiloé, y Jonathan Álvarez, director del Centro Cultural Semilla Árbol, integrante de la red Taquini, en Alto Hospicio, nuestro amigo de aquí de la casa. Así que todos invitados para mañana, a partir de las 5 de la tarde, para seguir en este encuentro nacional de espacios autogestionados que hemos denominado Entre Todes Construimos. Muchas gracias, Moncho Jorquera, muchas gracias, Romy Acuña, muchas gracias, querida Carolina Lazo. Espero volvernos a encontrar en otra posibilidad para seguir hablando de estos temas que tanto nos importan a nosotros y queremos que también sean importantes para nuestra comunidad.
Muy buenas tardes y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Chao, gracias. chao, muchas gracias.